Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a comenzar esta nueva serie de videos hablando sobre los aspectos generales de la cadena de suministro, de la logística internacional, de transporte internacional, para poder sentar una base y entrar al detalle de lo que es la gestión de la logística internacional. Comenzamos hablando sobre la cadena de suministro. Se puede hablar sobre la cadena de suministro muchísimo, abarca muchísimos aspectos. Se trata de una respuesta a las necesidades de las comunidades, respuesta a las necesidades de alimentos, respuesta a las necesidades de medicamentos, respuesta a necesidades de maquinaria, respuesta a necesidades de tecnología. Y esto empieza a cubrir la siguiente fase, que es el comercio. No es nada nuevo, la cadena de suministro ha estado con nosotros desde la antigüedad y la podemos encontrar en los registros de la historia, comenzando, bueno, por un ejemplo, la ruta de la seda. La ruta de la seda eh, estaba ahí, era un intercambio entre Europa y entre Asia, tal como la conocemos hoy, ¿verdad? Eso es la cadena de suministro, el intercambio de mercancías para suplir necesidades, ¿verdad? ¿Qué considera la cadena de suministro en sus procesos? Considera el flujo de los bienes, el flujo de los fondos y el flujo de la información. Tres cosas: el flujo de los bienes, el flujo de los fondos y el flujo de la información. Por supuesto, el flujo de los bienes, que es el objeto, ¿verdad? Lo que necesitan en un lado y tiene que ir al otro lado. El pago, el flujo de los fondos, también está considerado en la cadena de suministro. Y el siguiente, que es la información. Vamos a hacer énfasis frecuentemente en el tema de la información, porque es prácticamente la clave para la cadena de suministro. De hecho, históricamente, a finales del siglo XVIII, uno de los inventos que acelera y que cambia la historia, la cadena de suministro a como nosotros la conocemos hoy, fue el telégrafo. Eso facilitó muchísimo las comunicaciones, el intercambio de información, las órdenes de compra y, por supuesto, al mismo tiempo los medios de transporte que se masificaron. Ya teníamos entonces las máquinas de vapor, los barcos tenían mayor capacidad, también los ferrocarriles. Entonces, es en los últimos siglos en donde hemos tenido mayor avance en el flujo de las mercancías, en la cadena de suministro, gracias a la información. Vamos, tenemos que respetar la teoría y entonces personalmente escojo esta definición de la cadena de suministro, que se me hace muy sencilla y muy fácil de comprender. La cadena de suministro es la suma de todos los esfuerzos necesarios para llevar los bienes desde el suplidor del suplidor hasta el consumidor del consumidor. Básicamente, ¿verdad? La suma de todos los esfuerzos necesarios para llevar las mercancías, los bienes, desde el suplidor del suplidor hasta el consumidor del consumidor. De esto trata la cadena de suministro. ¿Qué es lo que sigue? La logística. La logística es un componente de la cadena de suministro, es un proceso. El objetivo de este proceso, el único objetivo de la logística, es el flujo de los bienes de un punto al siguiente dentro de la cadena de suministro. Si está la cadena de suministro y va del suplidor al consumidor del consumidor. Bueno, pues la logística se encarga de dar esos pequeños pasos, de hacer que ese flujo se dé de este suplidor al siguiente suplidor, de ahí a la fábrica, de ahí a los almacenes, de ahí a los centros de distribución. La logística hace que los bienes fluyan de un punto al otro. Es un proceso. La verdad, la logística es un proceso de planificación, de implementación y de controlar que efectivamente y de forma eficiente el flujo de los bienes se dé, se almacene y, por supuesto, de información. Volvemos a tocar el tema de la información. De eso se trata la logística. Históricamente, para hacer un poquito de historia siempre, Napoleón Bonaparte, un militar exitoso con estrategias que son objeto de estudio, solía decir que un ejército marcha sobre su estómago, ¿verdad? Ese era para él el éxito. Si él lograba asegurar que sus soldados tuvieran los alimentos necesarios para el momento de la batalla, y sumémosle a los alimentos todos los insumos que necesitaban, que tuvieran municiones, que tuvieran armas, que tuvieran uniformes, que tuvieran calzado, en el momento de las batallas, eso era lo que iba a garantizar que el ejército marchara y lograra sus objetivos.
De eso trata la logística, de hacer que las cosas estén en el momento indicado. Por ahí en algunos momentos he puesto como algún ejemplo el rollo de papel toilet en el baño vacío. Esa es una falla grave en la logística, tremenda, ¿verdad? Algo falla y causa un tremendo problema que no esté en el lugar en que tenga que estar en el momento correcto. ¿Cuál es el futuro? Hablamos un poquito de la historia de la cadena de suministro. Hablemos sobre el futuro. El futuro, la optimización de la cadena de suministro, perdón, de la logística, responde a través de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, ya no en un futuro lejano, sino hoy por hoy, podemos encontrar fácilmente documentales de cómo operan las entregas Amazon, eh, Alibaba y otras importantes vendedores en línea funcionan a base de inteligencia artificial, a base de robots que hacen básicamente el mayor porcentaje de procesos de la logística. Y esta inteligencia artificial funciona porque hay información. Regreso a la información, ¿verdad? Eso es lo que hace que la inteligencia artificial logre hacer que la logística funcione de esa manera. El siguiente paso, hablamos sobre la cadena de suministro, hablamos sobre la logística y ahora vamos a ampliar el horizonte. Logística internacional. La logística internacional sucede cuando la cadena de suministro se extiende a través de diferentes países. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo, es muy sencillo, implica muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, pero trata de logística internacional porque es el flujo de bienes, el almacenamiento de bienes y el flujo de información y de servicios para llevar las mercancías de un país hacia otro país, ¿verdad? De eso trata la logística internacional, ¿verdad? Y estos procesos se van a dar, no importa el tamaño de los bienes, no importa si es una compra personal, si hicimos una compra por Amazon de un componente para una computadora, como si se hizo la compra de una maquinaria gigantesca para un proyecto. Los procesos van a ser los mismos. Por fortuna los países han hecho acuerdos en donde algunos procesos se facilitan, pero siempre vamos a pasar por los mismos procesos cuando vamos de un país a otro con bienes y mercancías. De eso trata la logística internacional. Decíamos en la definición que se trata de planificar. ¿Pero qué vamos a planificar en la logística internacional? Bueno, para planificar tenemos que conocer los elementos. ¿De qué tratan estos elementos? Bueno, nos vamos a encontrar con diferentes pasos a través de la logística internacional para llevar un bien del primer país al segundo país. Número uno, vamos a contemplar los aspectos que se dan desde la fábrica o desde el lugar en donde primero salen las mercancías. Primero nos vamos a encontrar con aspectos de embalaje, con aspectos de entrega, con manipulación de tomarlo de una posición en una bodega a colocarlo en un medio de transporte, identificarlo correctamente, ponerle etiquetas, asegurarte de que lo que tiene que ir en esa caja va en esa caja. Ahí es un proceso antes de que salga de su posición en la bodega al medio de transporte, al primer medio de transporte. Después vamos a encontrar este primer medio de transporte, a qué hora llega, en qué momento se sincroniza. Ahí comenzamos a ver que la planificación tiene que hacerse con mucho nivel de detalle. El primer medio de transporte. Una vez que este primer medio de transporte llega al puerto o al aeropuerto, al lugar de salida del primer país, hay otro proceso de manipulación de la carga, ¿verdad? De los bienes, de las mercancías, al medio de transporte internacional. Vean que vimos la fábrica, un proceso de carga a un transporte dentro del primer país, y luego ahora lo vamos a ver posicionarse de las mercancías en un medio de transporte internacional, ya sea un buque, ya sea un avión, ya sea un camión o un ferrocarril en los países en donde los ferrocarriles funcionan internacionalmente. Ahí ya tenemos
una serie de pasos y procesos que nos empiezan a servir, que nos empiezan a dar base para planificar la logística internacional, para dar pie al proceso de planificar y ejecutar. Al mismo tiempo nos vamos a encontrar con otro elemento, los documentos. Los documentos nos van a acompañar siempre. No importa si es una compra pequeña, como ponía como ejemplo una compra en línea de un componente electrónico, o si es una compra de una maquinaria, de materias primas, los documentos nos van a acompañar siempre. El tránsito internacional, el otro componente de la logística internacional, el tránsito. Pasan cualquier cantidad de variables durante el tránsito, ya sea vía aérea, ya sea vía marítima. Hay que monitorear los tiempos, hay que monitorear diferentes paradas que haga una mercancía a través de su tránsito. Estar al pendiente de esos tiempos es otro componente que tenemos que incluir en la planificación de nuestra logística internacional. La información, el rey, como siempre, y como hemos dicho desde el principio, la información en todo el proceso va a ser clave. Se rompe un eslabón en la comunicación, alguien no pasa la información de un lugar a otro, un documento no llega completo y nuestro proceso de planificación se va a romper. Otro de los elementos clave que vamos a encontrar en la logística internacional son las regulaciones. No es que no existan en la logística local, existen las regulaciones, por supuesto. Cada país tiene un código de comercio, cada país tiene leyes de impuestos, cada país tiene regulaciones para comercializar los productos, pero a nivel internacional las regulaciones van a otro nivel. Contemplan no solamente leyes como tal, leyes que hay que cumplir sí o sí, como acuerdos internacionales que debemos acatar, que debemos sujetar nuestras transacciones a estas regulaciones. Por ejemplo, regulaciones específicas de transporte. No podemos nosotros poner una mercancía en un avión sin seguir las reglas internacionales del transporte aéreo. De la misma manera sucede con el transporte marítimo. Existen reglas internacionales para el transporte marítimo, reglas para el transporte terrestre, reglas muy específicas para los tipos de mercancía que estemos moviendo, reglas muy específicas para la documentación, y esto sin hablar, por supuesto, del pago de los impuestos. Al mismo tiempo existen también acuerdos de facilitación, los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿verdad? Que nos van a ayudar a facilitar las cosas, rebajando los aranceles, facilitando los procesos de permisos, de regulaciones, de registros, licencias, operaciones. Todos estos aspectos son los que hemos de contemplar en la logística internacional en nuestro proceso de planificación. Énfasis, información y planificación. Esa va a ser la clave de que vamos a estar viendo a lo largo de estas pláticas respecto de la logística internacional. ¿Qué sigue? El transporte internacional. Lo mencionamos dentro de los aspectos de la logística internacional. El transporte internacional. ¿Se dan cuenta que es solamente una parte? Es una parte. El transporte internacional es una parte importante, por supuesto. Si no hay transporte internacional, no van los bienes de un lado para el otro, ¿verdad? Pero es una parte de la logística internacional. Es el que hace que los bienes se muevan. El transporte internacional, por supuesto, ya hemos hablado de esto, puede ser vía aérea, que es a través de el vehículo es un avión, puede ser vía marítima, a través de buques, puede ser vía terrestre, por vía férrea o a través de camiones. Para cada aspecto, para cada tipo de transporte existen las regulaciones, existen las limitaciones, existen diferentes costos, diferente forma de manejarlo. Vamos a entrar en detalle en cada tipo de transporte. Hoy se trata de conocerlo, en cómo funciona, cuál es su función dentro de la cadena de suministro y dentro de la logística. Sin embargo, hay una aproximación que me gusta mucho con respecto al transporte internacional y que es un componente esencial del servicio al cliente. ¿Por qué? Porque el transporte internacional es el elemento más importante que nos va a asegurar la entrega de los bienes, la entrega de las mercancías en los tiempos prometidos a nuestros clientes y en las condiciones ofrecidas a nuestros clientes. El transporte internacional va a ser uno de los ejes centrales que nos ayudan a cumplir el cometido de servicio al cliente. Veámoslo así.
Como un resumen entonces, hablamos sobre la cadena de suministro, que es una respuesta a la necesidad, al intercambio comercial. ¿Qué hace que fluyan los bienes de un lado para otro? Pues va a ser la logística internacional, cuando pasamos de un país a otro. ¿De qué trata la logística internacional? Del manejo de los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta para planificar, y el transporte internacional. Como último, les dejo con este pensamiento. Sun Tzu, en El arte de la guerra, decía que la línea divisoria entre el desorden y el orden es la logística. Listo, nos vemos en el siguiente video.